Hola, buenas tardes. Mi nombre es Newilis Pérez, pertenezco al Núcleo San Joaquín de Turmero, sección 5, curso Identidad y Expresión Cultural. Y hoy le venimos a hablar sobre la literatura. La literatura. Según la Real Academia Española, la literatura es el arte de la expresión verbal. Es un tipo de expresión artística que se va del uso del lenguaje oral o escrito. El autor hace uso estético de la palabra con el fin de expresar una idea, un sentimiento o un pensamiento. Es una historia que se basa en lo real o en lo ficticio de manera no convencional. Importancia. Al leer, los seres humanos están en el diálogo constante con otras voces en otro tiempo. Quien se educa literalmente o de manera literal, hablando, poseerá una de las herramientas más adecuadas para la formación de la personalidad y la persona en el ámbito literario y el conocimiento, para la apreciación del mundo y en las circunstancias en las que vivimos o en las de uno mismo. Las características. El origen del término, la antigüedad, la palabra, la poesía, el lenguaje, la literatura y la organización en general. Consiste en el uso del lenguaje verbal con fines estéticos, es decir, alejando el uso cotidiano de la comunicación, concentrándose más bien en sus formas. Elementos resaltantes de la literatura: emisor, receptor, canal, procesador verbal y el código. El emisor es quien transmite el mensaje. En este caso, quien busca la manera de estar conectado con su público lector y compartir una idea o expresar un sentimiento que mantenga de esa manera con su libro o etcétera, de las maneras literarias que se pudieran hablar. El receptor es aquel que recibe el mensaje con un procesamiento del comunicado, que también puede hacer pequeñas reseñas sobre lo que entendió o la reflexión que tiene aquel libro que leyó. El canal, el contexto y el código. ¿En qué estado de Venezuela se da dicha manifestación? La literatura venezolana comenzó a desarrollarse a partir de la época colonial, a las alucinaciones de las nuevas literaturas, las nuevas tierras, las poblaciones originarias, las crónicas y los barberos estilos de que poseyeron las principales manifestaciones que se dieron en ese momento. La literatura durante el siglo XVIII es exponente de la literatura venezolana. Los mayores exponentes de la literatura venezolana fueron Miranda, Bello, Rocio, Gallego, Rodríguez, Toro, Berat, Lander, Pérez, Balcón, Fandón, entre muchos más, que nos pudieron dar ese poco de conocimiento que hoy tenemos entre la literatura venezolana. La literatura y cómo es vista por la sociedad. Aunque no lo parezca, la ha tomado en una importancia muy fuerte en la sociedad, contemporáneamente, porque el lector ha sido identificado con personajes del mundo ficticio, donde él se siente allegado a ese momento, a ese lugar, o se siente identificado con algún personaje de tal libro y con sus autores y la imaginación que él le puede dar, donde se sientan identificados de tal manera. Aporte que nos da la literatura. Puede lograr que nos sintamos identificados, comprender por otros sujetos las distintas características que logran las experiencias que tenemos a través de estos libros o los conocimientos que llegamos a adquirir. Terminar con un mundo en concreto, imaginarse otro lugar, porque cuando lees sientes que estás en otra persona y te sientes el personaje de ese libro en común. Muchas gracias por escuchar qué es la literatura y parte muy personal que me encanta leer y conociendo un poco más sobre todo esto. Gracias.